La visión de Dios para este 2026. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen, y qué alegría y qué placer poder estar con cada uno de ustedes a través de estos medios digitales. Y brevemente, hablando de medios digitales, quiero compartirles que estoy remodelando el podcast en Spotify, y también quiero anunciarles que voy a estar subiendo los audios en YouTube. Sí, así es, para los envidiosos. No, no se crean. No, no. La verdad es que, miren, ahí les va. Hay personas que la otra vez me decía una persona, es que a mí no me gusta Spotify, no me gusta, o sea, no usa muchas aplicaciones, gloria a Dios, ¿verdad? Por esa persona. Y nomás pues veo predicaciones en YouTube y pues casi no le muevo mucho, pues. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer algo, voy a estar subiendo los audios a YouTube para aquellas personas que no les saben, que no les gusta o que no quieren descargar Spotify porque no pueden, porque no saben, porque no quieren, porque no les apetece, por las razones que sean. Ahí van a estar, voy a ver cuáles episodios puedo rescatar. La verdad desconozco, no crean que yo sé mucho, la verdad no sé mucho, desconozco si puedo descargar el audio de Spotify, cómo puede hacer ese proceso y subirlo a YouTube. Yo me imagino que sí, debe de existir algo por ahí. Ya saben que los seres humanos nos las ingeniamos. Entonces, bueno, voy a tratar. Igual creo que tengo ahí algunos episodios grabados y quedan guardados. Entonces voy a estar subiendo poco a poco todo el contenido a YouTube en puro audio, obviamente. Y pues el canal de YouTube va a ser igual que Spotify, nada más como tipo video, como con una foto de fondo nada más, para que ustedes estén enterados. Si de repente se enfadan de Spotify, pues en YouTube, y si se enfadan de YouTube, en Spotify. En Instagram, regresé hace poco también y hice algunos pequeños cambios. También vamos a estar por ahí subiendo tal vez de pronto alguna frase del episodio, y vamos a estar poniendo el nombre del episodio, bla, 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 como referencia nada más. Y pues bueno, en Instagram pues va a ser, la verdad, prácticamente nulo el uso. Eso creo yo, ¿verdad? Al final a veces uno cambia de opinión. Estuve muy contenta, todo este tiempo sin Instagram, no pasó nada, sigo viva. Me enteré de todo el chisme teológico, bíblico, de toda la cristiandad, la política, de la sociedad, en fin. Así que, bueno, mi vida sigue igual, con Instagram o sin Instagram. Bueno, la verdad es que sí noté muchos cambios, muchísimos cambios, en cuanto a como que dedicar mi tiempo a otras cosas, ¿no? No me considero una persona, ¿verdad?, adicta a las redes sociales, pero yo también sé, como dice la palabra de Dios, que a veces nos podemos engañar a nosotros mismos y decir, ay, como no le sé mover, no le sabes mover, pero con una aplicación tienes para desviar tu corazón, para distraerte toda la tarde, toda la mañana, toda la noche, toda la madrugada, en fin. Y bueno, pasando ya al tema que nos apetece, que nos compete el día de hoy. Como ustedes sabrán, ya estamos entrando prácticamente al 2026. La verdad es que se pasa rapidísimo el tiempo y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué cosas lograste conforme a la visión de Dios en este 2025? Quiero compartirles, no quiero sonar altanera, orgullosa, prepotente, soberbia, insoportable, pero la verdad es que este 2025 puedo decir que el 90% de las cosas que me propuse las logré. El otro 10% no es que no las haya logrado, o tal vez no las logré como hubiera querido, pero no me fue tan nada mal, la verdad. Me propuse seguir entrenando, lo logré, aunque no con la misma intensidad, porque tuve una pequeña lesión y pues bueno, tuve que bajar la intensidad, pero bendito Dios, porque descubrí que mi cuerpo también requería de descanso. Reconozco que en cuestión de la alimentación sí me falta muchísima disciplina. Como dice mi esposo, comes como camionera. Entonces debo de reconocer que por el tipo de entrenamiento sí me da pero exageradamente hambre. Entonces debo de procesar más la manera en la que me alimento, o a veces me pasa de que todo el día súper bien nutrida, voy todo bien, y en la noche, no, pues que ya se me antojó el taquito, que ya se me antojó aquello. Entonces, híjole, a veces
Híjole, es una palabra mexicana, por si no lo saben, es un modismo. Entonces sí me cuesta un poco de trabajo ahí como que alinearme, pero de manera general puedo decir que me fue muy bien, aunque en muchos de los propósitos que tuve para este 2025 siento yo que sí me faltó mucho, como que pisar al acelerador, Carla. Y me falta, la verdad es que me falta cumplir muchos otros, pero como le compartí a mi esposo, siento que fue como la antesala para el 2026. La verdad que este 2026, creo yo, y lo digo también con humildad, le compartí a mi esposo, me siento ahora sí como no en la cumbre, pero sí en la plenitud del ministerio, en la plenitud del llamado, porque yo volteo atrás hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, ya llevamos 10, creo más, no más, años en el ministerio y digo, de verdad hemos crecido, de verdad hemos madurado en muchas cosas, en la manera de entender las cosas, en la manera de dirigir la iglesia, en la manera de entender la doctrina, en la manera de interpretar la palabra de Dios, en la manera de orar, en la manera de creer, o sea, definitivamente, cosas en las que antes, hoy en la mañana precisamente le decía, Dios, qué tremendo eres conmigo, cómo nos has llevado, yo me atrevo a decir casi también a mi esposo, pero quiero hablar en primera persona, cómo las cosas que me costaba entender o discernir y me llevaba hasta a veces 1 año en entenderlas, hoy puedo decir que ¡prum!, te las entiendo y te las capto en un segundito. Nunca me consideraron una persona con falta de entendimiento o más bien como con falta de entender y asimilar las cosas. Pero yo creo que todos tenemos en algún momento falta de entendimiento, porque si tuviéramos entendimiento, pues ya estuviéramos bien obedientitos para el Señor. Pero bueno, nos hace falta visión. Quiero hablarles un poquito brevemente de la visión para este 2026. Estoy hablando de la visión general como tal, no personal o lo que yo quiero hacer. No. Quiero hablar como la visión en general, que es visión, ¿no? La palabra visión es una palabra realmente muy desgastada y rebuscada, porque incluso en los coaches seculares, ¿verdad? Se usa mucho la palabra visión, cuando realmente la palabra visión viene escrita en la palabra de Dios a través de la Biblia. En todos los libros de la Biblia viene la palabra visión. Y bueno, la palabra visión en el hebreo es, no sé si lo voy a pronunciar bien, por favor, no se ríen de mí. Estoy intentando estudiar un poco de hebreo y de griego, pero creo que eso de verdad no es para mí. No, de verdad a mí los idiomas no más nunca se me ha dado. Pero bueno, se pronuncia, creo yo, cajazón. ¿Qué significa visión, profecía, respuesta, un espectáculo, un sueño, revelación, oráculo, profecía, visión o respuesta? Y me impacta mucho su significado, porque tiene en el hebreo un espectáculo. Como nosotros muchas veces debemos de ver la obra completa de Dios, porque muchas veces en el camino, como nos compartían, ¿verdad? En estos días, en el camino nos podemos desanimar, en el camino nos podemos desviar. Por eso la palabra de Dios dice, no desvíes tu mirada ni a derecha ni a izquierda. Camina por lo que yo ya te he mostrado. Todo ese espectáculo que tú has visto, toda esa visión que tú has visto, que Dios ha implantado en tu corazón, que Dios ha puesto en tu vida, camina hasta lograr a cumplir la visión. Nuestro Dios le dijo al profeta, escribe la visión, y aunque tardaré por un tiempo, sin duda llegará, se cumplirá, llegará a su cumplimiento. Qué importante, mis amados hermanos, visitantes, amigos que me escuchan, es escribir la visión y recordarla y repetirla. Incluso nuestro Dios, ¿verdad?, les dijo al pueblo de Israel, y las repetirás a tus hijos al entrar, al salir, porque la palabra de Dios en sí misma es visión de Dios para nosotros. Significa visión, profecía, respuesta. Amados, muchas veces, y en esto sí estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en todo, pero generalmente lo digo porque lo he experimentado y lo he vivido. La mayoría de mis oraciones han venido en respuesta, no por un hecho precisamente. Por ejemplo, Dios, te pido, qué sé yo,
te pido un coche, un decir, vamos a hablar de algo material. Te pido un coche, Señor, necesitamos un coche. Y ya abrí mis ojos y al día siguiente ya estaba el coche en mi casa. No, la verdad es que la respuesta viene a través de una visión. Primero Dios, así te puedo decir que el 99.9% de nuestras respuestas primero han venido a través de una visión. Y cuando viene la respuesta de Dios, Señor, yo me veo en un coche, yo sé que tendremos un coche próximamente, estoy poniendo un ejemplo, y lo creemos y lo hemos recibido por fe. Entonces, la mayoría de nuestras oraciones que hemos hecho mi esposo y yo para recibir una respuesta de parte de Dios, en muchos aspectos, no nomás en cosas materiales, primeramente, vienen a través de una visión. Entonces, nosotros necesitamos tener visión. Muchas veces es que no veo respuesta. Nosotros escuchamos muy a menudo, ¿no? Esa frase, es que no veo respuesta, es que no veo respuesta. Persevera. Yo te quiero decir en esta mañana, persevera en la oración. Persevera. Mismo apóstol Pablo lo dijo, perseveren en la oración, perseveren. Lo vas a ver. Esa respuesta que tú estás esperando de parte de Dios, la vas a ver. Vas a ver esa respuesta como un espectáculo, como una revelación, como una respuesta, como una profecía a esa petición, a esa oración que tú estás haciendo. Persevera. Pero es muy importante que tu corazón y mi corazón estén alineados a nuestro Padre Celestial, estén alineados a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos visión para la prosperidad, necesitamos visión para la familia, necesitamos visión para incluso vernos a nosotros mismos, porque muchas veces no vemos el potencial que tenemos, pero por el otro lado también muchas veces no vemos nuestras actitudes. Y en esto debo de enfatizar y debo de abrir un poco mi corazón. Hace no mucho íbamos camino para nuestra iglesia local y mi esposo tuvo una llamada y cuando colgó yo hice un comentario fuera de lugar que fue pasó tan desapercibido que ni siquiera nadie me dijo nada, que ni siquiera nadie me reprendió, ni siquiera a veces que mi hija, mamá, esto no, perdón, ni mi esposo ni nada, pero yo misma dije, wow, cuántos comentarios o incluso pensamientos puedo tener tan inocentes, y lo hago entre comillas, nada más que ustedes no me pueden ver, tan inocentes que pasan desapercibidos. Y como esas cosas, ese tipo de pensamientos y de comentarios, tal vez incluso hasta tontos para otros, si yo le confieso lo que comenté, usted puede decir, ay, no exageres, Carla, no pasa nada. No pasa nada, claro que sí pasa, porque ese tipo de cosas van forjando nuestros hábitos y los hábitos también van forjando carácter. Entonces dije, Dios, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánta espiritualidad me hace falta? ¿Cuánto me hace falta para crecer? Y te doy gracias porque me corriges en este tipo de cosas, en este tipo de detalles. Y como lo decía al principio, cosas que tal vez me pueden llevar años en reconocer, en ver, en observar, en entender. Hoy en este tiempo, en estos años, en estos últimos años, que le he dicho, Dios, gracias, Señor, por tu formación en mi corazón, porque déjenme decirles, todos nosotros, no importa si eres pastor, apóstol, obispo, papa, requete, repapa, saiyajin, no importa quién tú seas, todos estamos en un proceso de construcción, absolutamente todos. Así que si usted se dedica a criticar a sus pastores, como que no me gustó esto, como que... No, yo siempre les he dicho a las personas, cuando es algo cuestión de pecado, de cosas graves y delicadas, si es necesario hablarlas. Sí es necesario hablarlas. Pero si son tonterías, perdón por lo que voy a decir, incluso hay gente que pelea, es que yo no quería ese color en la pared, es que escogieron el plata y yo quería el plata más oscuro, es que ¿por qué pusieron a fulano de tal a presidir si yo soy un poco más espiritual que él? Esas tonterías no van. Pero bueno, en fin, ya me estoy desviando y me estoy saliendo del tema, pero todos estamos en un proceso de construcción, absolutamente todos, no importa quién tú seas, todos estamos en un proceso de construcción y necesitamos la visión de Dios.
De verdad, cuando fue como un flachazo de ¡shas! Así yo te vi, Carla. Así te ves. Dije, gracias, Señor. Y a la misma vez, en estos días, Dios ha estado trabajando en mi potencial de, Carla, esto. Carla, yo te di esto. Carla, yo te mostré aquello. Carla, no te olvides de lo que yo te hablé. No te olvides de lo que te he mostrado. No te olvides de quién tú eres. No te olvides de esto. No pierdas tu posición en Cristo. Y leíamos en el ayuno, en el último ayuno que tuvimos en nuestra iglesia local, en el libro de Efesios, en el libro de Efesios 6, nos enfocamos en el libro de Efesios 6 y Dios nos ha estado hablando Efesios, de invitados nos han estado hablando Efesios. Pero bueno, para no entrar mucho en Efesios 6, porque de Efesios 6 podemos escribir libros y libros, literal, de libros y libros, hablar de identidad, de guerra espiritual, de liberación, de nuestra posición en Cristo, de la armadura de Dios, en fin, podemos escribir sin exagerar libros y libros y libros. Pero bueno, Dios puso en mi corazón en el tiempo de oración, porque por cierto tuvimos un tiempo de oración tremendo. Decía una hermana, el diablo anda en la cruz verde. Le dije, ¿cómo por qué? No, es que le acabamos de poner una chacaliza. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios todopoderoso, porque yo creo que somos un cuerpo. Y unos oran, otros ministran la palabra, otros Dios los usa en liberación, pero al final todo es producto y resultado del esfuerzo de todos. Porque yo también me he fijado que cuando la iglesia ora, hasta la palabra de Dios fluye con más facilidad. Si yo me preparo, si yo oro, si yo leo, bendito Dios, y siempre lo hacemos con gusto, con alegría, y la palabra de Dios se siembra en los corazones. Pero cuando la iglesia se pone en oración, se pone a la brecha, se pone a orar para que la palabra de Dios sea implantada, eso es algo, ese es el plus, le digo yo. Siempre digo, ese es el plus de la predicación. Entonces, así que si Dios te usa para predicar, bendito sea Dios Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso, pero, ¿verdad? Más vale caminar en humildad. No te vayas saliendo como que, ay, lo hice, hoy gloria a Dios. Ahora sí, me saqué un 10. No, mi niño, mi niña, es el resultado de la iglesia que está orando, es el resultado de la obediencia, es el resultado de todo un trabajo en comunidad. Amén. Entonces, bueno, volviendo al tema, Dios pone en mi corazón durante la oración, porque de verdad lo puedo decir con humildad. Desde que llegué en lo personal dije, Señor, yo que si llego tarde, que si vino, que si tocan la puerta, que yo a lo que yo vine. Desde el momento le dije a mi esposo, déjame orar, por favor. A mí primero cerré mis ojos y empecé de verdad a orar y le dije, Dios, henos aquí, Señor, y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Dios me habló de manera personal, pero al final del ayuno me pude dar cuenta que no nomás era para mí. Nos habló de defender nuestra posición en Cristo Jesús y lo confirmó a través de mi pastor, de mi esposo, que es mi pastor. En Efesios 6 estuvimos leyendo y me confirmó de la manera en la que debemos de defender nuestra posición, nuestra identidad en Cristo. Hay una lucha ideológica de identidad, etcétera, etcétera, en este mundo, en esta cultura, y necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Y en Efesios 6, 14 al 17 dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La única manera de defender nuestra posición en Cristo Jesús es estando armados y peligrosos, mis amados, mis visitantes. La única manera en la que tú vas a recuperar tu identidad, independientemente si conoces el Evangelio o no, es cimentándote en la palabra de Dios. ¿Quieres sanar tu corazón roto? Cimiéntate en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Descuidamos la oración, descuidamos el cinturón, descuidamos la verdad, descuidamos la justicia de Dios, descuidamos la paz, descuidamos las buenas nuevas.
descuidamos la palabra, que es la espada del Espíritu, y descuidamos la oración y empezamos y nos descuidamos y nos descuidamos. Y cuando menos acordamos, dices tú, ¿en qué posición estás? Porque nos descuidamos, y la única manera de defender nuestra posición en Cristo Jesús es estando armados, cuidando nuestra armadura a través de la paz, a través de la verdad, a través de la justicia, recordando las buenas nuevas del Evangelio, recordando, alimentando nuestra fe y tomando la palabra de Dios, que es como la espada del Espíritu. Todo esto es un simbolismo y es la única manera en la que vamos a poder defender nuestra posición en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, amigos, visitantes, es tiempo de regresar a la palabra de Dios, es tiempo de volver a la oración y reenfocarnos y redireccionarnos. Cuando eso sucede, mis amados, cosas poderosas están pasando. Miren, yo le voy a abrir mi corazón. Le he dicho a Dios no sé, como que en estos 2 últimos años, Señor, yo solo quiero estar en tu presencia. Yo solo a veces me afano por otras cosas que ni siquiera tú me has dicho que haga, que ni siquiera me has mandado a hacer. Es más, tú me mandas incluso a que ni siquiera me preocupe. Entonces yo quiero estar ocupada en tus cosas, quiero estar en súper, hiper, archi, requete, recontra, enfocada en ti. Que si allá dijeron, que si acá, que si el mundo, que si Biden, que si Trump, que si la presidenta, no me interesa, Señor, que si en la iglesia, que si dijeron, que si no vino, que si quiere, que si no quiere, que si, no, Señor, yo quiero estar archirrequete reenfocada en lo que tú me has mandado a hacer. Y miren, mis amados, literalmente la otra vez, la semana pasada o antepasada, bueno, esas 2 últimas semanas, por razones o circunstancias, perdón si se escucha, lo que pasa es que puse el cargador, ya se me estaba descargando el celular, por razones o circunstancias personales y ministeriales no pudimos asistir todo el tiempo al entrenamiento, y dije, bueno, me voy a poner a hacer un rato en la mañana. Y le compartí a mi esposo, me pasó algo bien curioso, no podía concentrarme, no podía, levantaba la pesa, o sea, sí la levantaba, pero no me sentía, o sea, como que mi mente en otro lugar, no me sentía como conectada con lo que quería hacer en ese momento. Y solo recuerdo, tenía hasta mi tapete donde, bueno, algunas personas compran ese tipo de tapetes para hacer ejercicio, otros para hacer yoga, etcétera, etcétera, pero es para hacer ejercicio en general. Tenía hasta mi tapete extendido y solo recuerdo que aventé la pesa por allá y dije, Señor, ayúdame, no me puedo concentrar, no sé qué está pasando, no sé, o sea, me sentía como desconectada completamente. Para no hacerles la historia larga, recuerdo que aventé la pesa por allá, me hinqué en el tapete donde estaba haciendo ejercicio, donde quería hacer ejercicio, me hinqué, puse mi frente literalmente en el suelo, me postré y en cuanto mi frente toca el suelo solo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Mis amados, no les exagero y de verdad no quiero sonar pretenciosa, pero no sé cuánto tiempo pasé en oración, pero cuando vi el reloj dije, wow, literalmente yo creo que había pasado 1 hora y media, si no es que 2 horas, y no quería salir de la oración, y fue un quebrantamiento y fue un fluir, y empecé a orar por cosas, y empecé, o sea, no, de verdad que... Y en esa semana justamente me pasó 2 veces, una lavando los trastes. Literal, yo he escuchado a personas que dicen, ay, ¿no te ha pasado que tú estás lavando los trastes y el Espíritu de Dios te empieza a ministrar? Y yo en mi mente solo decía, sí, pero sigo lavando mis trastes. O sea, no llegaba como que a ese punto de, ¿sabes qué? Avienta la esponja, enjuágate las manos, quítate el jabón y híncate. Lo pude experimentar en estos días y igual. Señor esto, Señor aquello, Señor fulano, perengano, esta situación, pongo esta familia en tus manos, nosotros vemos esto, observamos esto, y el Señor empieza, y como le compartía a mi esposo en estos días, qué bonito es Dios que cuando la iglesia se levanta en oración, cuando realmente nos comprometemos con la oración, porque yo he visto hermanos, hermanas que realmente se están levantando en oración, yo estoy viendo respuestas.
Y cosas como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Señor, ¿por qué esta familia? No es chisme, es un chisme, sí, es chisme, pero celestial. Señor, ¿por qué esta familia no se puede levantar? ¿O qué detiene esta familia? ¿O por qué tienen este tipo de mentalidad? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Y era como que el Señor en estos días, por esto. ¿Ves? Es que es por esto. Por eso esto, por eso aquello, por eso se lastiman del corazón, por esto es esto, por esto, porque aquello. Y dije, gracias Señor. O sea, cómo la oración saca a la luz toda clase de obscuridad. Así que anótalo en tu collage de visión, como le quieras llamar, en tu pizarra de organización. La oración saca a la luz toda clase de obscuridad. Vuelvo a repetir, la oración saca a la luz toda clase de obscuridad. Y cuando digo toda clase de obscuridad me refiero incluso a ese tipo de cosas, hasta a veces comentarios que decimos, que tal vez para los demás, incluso para uno mismo, no se ven mal, no se escuchan feo, no pasa nada, relájate, pero para Dios, wow, significan mucho. Y cuando yo hice ese comentario, tonto, X, que ni siquiera nadie, como que todo el mundo como que todos los que íbamos en el coche, como que todos en su mundo, dijo Dios, Carla, eso no. Y yo, wow, me pude dar cuenta de la santidad de Dios, de cómo Dios es 3 veces santo, de su poder, de su discernimiento, y de cómo Él nos escudriña lo más profundo, incluso de lo que ignoramos de nosotros mismos. Amén. Entonces, necesitamos visión para vernos a nosotros mismos, tanto en potencial como en falta de piedad. Porque a veces pensamos, no practico el pecado, pero no llevas una vida de santidad, pero no llevas una vida piadosa. Eso no significa, el hecho de que no practiques pecado no significa que estés caminando en santidad, no significa que estés llevando una vida piadosa, porque eso va mucho más allá de dejar de practicar el pecado. Dejar de practicar el pecado es muy bueno y es un paso muy grande, gigante, de camino a la santidad y a la piedad, a una vida piadosa. Entonces, necesitamos visión para ver la respuesta de Dios. Necesitamos visión para todas las áreas de nuestras vidas, mis amados. La palabra visión también viene del latín visio, que significa ver con los ojos de la mente. En la Biblia la visión se utiliza para describir una experiencia espiritual en la que alguien ve algo que normalmente no se ve con los ojos naturales. Y la visión en la cultura hebrea, involucra la percepción sensorial, la intuición, la revelación divina, la comprensión profunda, que es lo que yo siento que me pasó en ese trayecto de esta su casa a la iglesia. Una comprensión profunda de lo que estoy diciendo. Gracias, mis amados, por escucharme. La verdad es que no vamos a terminar este episodio porque es muy largo, ya llevo 28 minutos y no quiero quitarles su valiosísimo tiempo, pero de verdad de todo corazón se los digo, deseo que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. No pierdas la visión. La visión de Dios incluye muchas cosas, implica muchas cosas. No nomás es recibir una respuesta de Dios o tener una experiencia, es más que una experiencia. Cuando Dios te permite tener una experiencia, como en mi caso cuando iba en ese coche, el Señor diciéndome, no, Carla, implica más, implica corrección, implica santidad, implica piedad, implica paz, implica santidad, implica una comprensión profunda, hermanos. La revelación divina implica una comprensión profunda de las cosas. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Esto es y seguirá siendo Dios sin filtros. Chau, chau y hasta la próxima.